Bienvenidos a la historia de Dios, del Génesis al Apocalipsis. La historia de Pablo, viaje a Roma y naufragio. Hechos capítulo 27, video 108. Cuando decidieron mandarnos a Italia, Pablo y los otros presos fueron entregados a un capitán que se llamaba Julio, del batallón llamado del Emperador. Ni el rey Agripa, ni el gobernador Festo hallaron alguna razón para mantener a Pablo encarcelado, pero como él mismo había pedido ser juzgado por el emperador, se le envió a Italia, la capital del Imperio Romano. Nos embarcamos, pues, en un barco del puerto de Adramitio, que estaba a punto de salir para los puertos de Asia. Estaba también con nosotros Aristarco, que era de Tesalónica, ciudad de Macedonia. Al día siguiente, llegamos al puerto de Sidón, donde Julio trató a Pablo con mucha consideración, pues lo dejó visitar a sus amigos y ser atendido por ellos. Aristarco y Lucas, médico, historiador y amigo de Pablo, lo acompañaban en este viaje a Roma. El centurión romano Julio le permitió a Pablo desembarcar y ser atendido por los cristianos que vivían en Sidón. Saliendo de Sidón, navegamos protegidos del viento por la isla de Chipre, porque teníamos el viento en contra. Bordeamos la costa de Cilicia y Panfilia, y llegamos a Mira, una ciudad de Licia. Dios cumpliría a Pablo su deseo de estar en la capital del Imperio Romano y dar testimonio al emperador Augusto César. A pesar de los inconvenientes y de que los vientos les eran opuestos en toda la travesía, como si los mismos demonios quisieran impedir que Pablo llegara a Roma. El capitán de los soldados encontró allí un barco de Alejandría que iba a Italia y nos hizo embarcar para seguir el viaje. Durante varios días viajamos despacio y con mucho trabajo llegamos frente a Gnido. Como todavía teníamos el viento en contra, pasamos frente a Salmona, dando la vuelta a la isla de Creta, y navegando con dificultad a lo largo de la costa, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del pueblo de Lasea. Se había perdido mucho tiempo, y ya era peligroso viajar por mar porque se acercaba el invierno. Debido al viento en contra, habían perdido ya mucho tiempo, y era peligroso navegar porque se acercaba el invierno. Por eso, Pablo les aconsejó: Señores, veo que este viaje va a ser muy peligroso y que vamos a perder tanto el barco como su carga y que hasta podemos perder la vida. Pero el capitán de los soldados hizo más caso al dueño del barco y al capitán del mismo que a Pablo. Y como aquel puerto no era bueno para pasar el invierno, casi todos pensaron que sería mejor salir de allí e intentar llegar a Fenice, un puerto de Creta que mira al sudoeste y al noroeste, y pasar allí el invierno. Pablo advirtió al centurión el peligro que podría enfrentar el barco, su carga y las vidas de sus tripulantes. Pero el capitán, el dueño del barco y la mayoría de tripulantes querían llegar a Fenice, en Creta, para pasar el invierno. Pensando que podían seguir el viaje, porque comenzaba a soplar un viento suave del sur, salieron y navegaron junto a la costa de Creta. Pero poco después, un viento huracanado del nordeste azotó el barco y comenzó a arrastrarlo. Como no podíamos mantener el barco de cara al viento, tuvimos que dejarnos llevar por él. El barco fue arrebatado por un fuerte huracán y sin poder hacer nada, dejaron que el huracán los arrastrara sin rumbo fijo. Pasamos por detrás de una pequeña isla llamada Cauda, donde el viento no soplaba tan fuerte,
y con mucho trabajo pudimos recoger el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, usaron sogas para reforzar el barco. Luego, como tenían miedo de encallar en los bancos de arena llamados la Sirte, echaron el ancla flotante y se dejaron llevar por el viento. Al día siguiente, la tempestad era todavía fuerte, así que comenzaron a arrojar al mar la carga del barco. Y al tercer día, con sus propias manos, arrojaron también los aparejos del barco. Por muchos días no se dejaron ver ni el sol ni las estrellas. Y con la gran tempestad que nos azotaba, habíamos perdido ya toda esperanza de salvarnos. Después del fuerte huracán, vino una furiosa tempestad, de manera que por varios días no vieron ni sol ni estrellas que les servían para guiarse en la navegación. Y luego vino una tempestad no pequeña que les hizo perder toda esperanza de seguir vivos. Como habíamos pasado mucho tiempo sin comer, Pablo se levantó en medio de todos y dijo: Señores, hubiera sido mejor hacerme caso y no salir de Creta. Así habríamos evitado estos daños y perjuicios. Ahora, sin embargo, no se desanimen, porque ninguno de ustedes morirá, aunque el barco sí va a perderse. Pues anoche se me apareció un ángel, enviado por el Dios a quien pertenezco y sirvo, y me dijo: no tengas miedo, Pablo, porque tienes que presentarte ante el emperador romano, y por tu causa Dios va a librar de la muerte a todos los que están contigo en el barco. La vida de Pablo no dependía del terrible huracán, la furiosa tempestad o del mismo Satanás. Su vida estaba en las manos del Dios a quien le pertenecía y le servía. El ángel de Dios no solo le aseguró que testificaría ante el César, sino que ninguna persona en el barco moriría. Por tanto, señores, anímense, porque tengo confianza en Dios, y estoy seguro de que las cosas sucederán como el ángel me dijo. Pero vamos a encallar en una isla. Una noche, cuando al cabo de 2 semanas de viaje, nos encontrábamos en el mar Adriático, llevados de un lado a otro por el viento. A eso de la medianoche, los marineros se dieron cuenta de que estábamos llegando a tierra. Midieron la profundidad del agua y era de 36 metros. Un poco más adelante, la midieron otra vez y era de 27 metros. Por miedo de chocar contra las rocas, echaron 4 anclas por la parte de atrás del barco, mientras pedían a Dios que amaneciera. Pero los marineros pensaron escapar del barco, así que comenzaron a bajar el bote salvavidas, haciendo como que iban a echar las anclas de la parte delantera del barco. Pero Pablo avisó al capitán y a sus soldados, diciendo: si estos no se quedan en el barco, ustedes no podrán salvarse. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. De madrugada, Pablo les recomendó a todos que comieran algo. Les dijo: ya hace 2 semanas que, por esperar a ver qué pasa, ustedes no han comido nada. Les ruego que coman algo. Esto es necesario si quieren sobrevivir, pues nadie va a perder ni un cabello de la cabeza. Al decir esto, Pablo tomó en sus manos un pan y dio gracias a Dios delante de todos. Lo partió y comenzó a comer. Luego todos se animaron y comieron también. Éramos en el barco 276 personas en total. Después de haber comido lo que quisieron, echaron el trigo al mar para aligerar el barco. Cuando amaneció, los marineros no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía que tenía playa y decidieron tratar de arrimar el barco hacia allá. Cortaron las amarras de las anclas, abandonándolas en el mar, y aflojaron los remos que servían para guiar el barco. Luego,
alzaron al viento la vela delantera y el barco comenzó a acercarse a la playa. Pero fue a dar en un banco de arena, donde el barco encalló. La parte delantera quedó atascada en la arena, sin poder moverse, mientras la parte de atrás comenzó a hacerse pedazos por la fuerza de las olas. Los soldados quisieron matar a los presos para no dejarlos escapar nadando. Pero el capitán de los soldados, que quería salvar a Pablo, no dejó que lo hiciera, sino que ordenó que quienes supieran nadar se echaran al agua primero para llegar a tierra, y que los demás siguieran sobre tablas o en pedazos del barco. Así llegamos todos a salvo a tierra. Tal como el ángel le dijo a Pablo, el barco y toda su mercancía se perdió, pero ni una sola persona murió. Cuando Dios nos da una promesa, podemos confiar plenamente en que así será y se cumplirá. Esta historia continuará. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Por qué enviaron preso a Pablo a Roma si no tenía ningún delito digno de prisión? Porque Pablo mismo había pedido ser juzgado por el emperador Augusto César. Pregunta número 2. ¿Quién acompañó a Pablo en este viaje a Roma? El hermano Aristarco de Macedonia y el médico Lucas, historiador griego, biógrafo de Pablo y hermano en la fe. Pregunta número 3. ¿Cómo fue este penoso viaje desde su inicio? Con vientos que se oponían a la navegación y que les impedían avanzar, ya que era un barco de vela. Pregunta número 4. ¿Qué le advirtió Pablo al centurión del barco alejandrino? Pablo advirtió al centurión del peligro que podría enfrentar el barco, su carga y la vida de sus tripulantes. Pregunta número 5. ¿Creyó el centurión a Pablo del peligro inminente de seguir navegando? No, el centurión dio más crédito al capitán, el dueño del barco y a los marineros. Pregunta número 6. ¿Qué les ocurrió al seguir navegando? El barco fue arrebatado por un fuerte huracán, y sin poder hacer nada, dejaron que éste los arrastrara sin rumbo fijo. Pregunta número 7. ¿Qué pensaban los tripulantes después de las fuertes tempestades que les impedían ver el sol o las estrellas? El sol y las estrellas les servían para guiarse en la navegación, pero al no poder verlos, perdieron toda esperanza de salvarse. Pregunta número 8. ¿Qué le dijo el ángel a Pablo para animarlo? Que no tuviera ningún temor, porque comparecería ante el César y ninguno de los tripulantes moriría, aunque el barco y su carga se perderían. Pregunta número 9. ¿Qué pasó con Pablo y todos los tripulantes? Todos ellos se salvaron, tal como Dios lo dijo por medio del ángel. Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, dale pulgar arriba y compártelo con otros. No olvides suscribirte para ver toda la serie. Se despiden tus amigos, Dr. Antonio Álvarez y familia Álvarez Orozco, deseándote abundantes bendiciones.